video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Soy el maestro José Francisco Hernández Gracia, adscrito a la Escuela Superior de Tepeji del Río de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión me toca compartir con ustedes el tema comportamiento del consumidor, tema que corresponde a la materia de mercadotecnia de la licenciatura en administración. Muy buenos días. El estudio del consumidor o el estudio del comportamiento del consumidor es una herramienta muy importante para el área de la mercadotecnia. Hoy en día tenemos que analizar cómo se comporta el consumidor, cómo piensa y cómo es que decide su compra. El consumidor ha evolucionado y hoy el consumidor es muy diferente al consumidor de antaño. El consumidor de ahora es muy exigente, el consumidor de ahora piensa de manera diferente, vive momentos diferentes, por lo tanto es que esta materia se convierte en una materia muy importante para el área de mercadotecnia. Todas las decisiones de marketing deben de basarse en supuestos acerca del comportamiento del consumidor. Hoy no podemos fabricar o no podemos desarrollar productos o no podemos ofrecer algún tipo de servicio sin antes saber qué es lo que quiere el consumidor. Por lo tanto, el comportamiento del consumidor significa entender al cliente para atenderlo ofreciéndole la mejor oferta de algún servicio o producto, de acuerdo a un estudio minucioso de necesidades para poder generar un mejor satisfactor en ellos. Hoy le tenemos que preguntar al cliente qué quiere y muchas veces nos enfrentamos a que ni siquiera el consumidor sabe qué es lo que quiere. Entonces, por eso es que esta es una herramienta muy importante para poder identificar esas necesidades. Anteriormente, la mercadotecnia lo que buscaba era únicamente satisfacer la necesidad del cliente. Hoy no. Hoy tiene que, aparte de satisfacer la necesidad del cliente, satisface deseos, satisface experiencias, satisface formas de pensar, formas de vida. Y bueno, pues por eso es que esta herramienta es muy importante para el área de mercadotecnia. Obviamente tienen que ver factores internos y externos dentro del comportamiento del consumidor. Eso marca también una decisión muy importante a la hora de decidir cómo comprar, cómo consumir. Estos factores externos, dentro de estos factores externos podemos encontrar un tema como es la cultura. Por ejemplo, si somos mexicanos, no por el hecho de que un grupo sea de puros mexicanos, quiere decir que tengamos las mismas culturas, ¿no? Podemos compartir una clase, podemos compartir un grupo, podemos compartir un mismo lugar, pero podríamos tener culturas diferentes y eso nos hace comportarnos como consumidores de manera diferente, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo al grupo étnico al que pertenezcamos o al grupo religioso al que podamos pertenecer. Entonces, este sería un factor externo que debemos de considerar. Además de la influencia de la cultura y la clase social, las conductas del consumidor responden a expectativas y necesidades dentro de un grupo familiar. Por ejemplo, unas personas, un matrimonio que pueda tener hijos en edad escolar, es diferente su comportamiento de consumo cuando es un matrimonio ya de la tercera edad que ya está jubilado, por ejemplo, o un matrimonio recién casado que aún no tiene hijos. Su comportamiento, sus decisiones de compra son totalmente diferentes. Entonces, pertenecen a un mismo grupo, al grupo de casados, pero sus necesidades son diferentes. Por lo tanto, sus decisiones de compra son diferentes. Y también en marketing tiene que decidir
cómo atender a cada uno de estos grupos. Y para esto, bueno, reitero, la herramienta del comportamiento del consumidor es vital. También, por otro lado, hay factores internos. Externos, ya dijimos, es lo que puede estar alrededor del consumidor. Internos es hacia adentro, cómo se siente el consumidor. Hay comportamientos que nos llevan a tomar una decisión de compra. Por ejemplo, el estado psicológico de una persona. Puede ser que el consumidor haya tenido algún problema familiar, una ruptura matrimonial o de noviazgo, etcétera, y su comportamiento de consumo se va a dictar de acuerdo a cómo él se sienta. Ese es un factor interno. Entonces también hay que analizar este tipo de comportamiento. La personalidad, también la personalidad que tiene cada consumidor, cada individuo, también eso nos vuelve únicos, también esto nos vuelve una manera de actuar o de interactuar. De ahí la importancia que tiene determinar la personalidad de un individuo. Y de esa manera, bueno, pues va también a delimitar su comportamiento a la hora de consumir. Y aquí podemos encontrar este modelo muy importante que nos habla precisamente de cómo pueden estar un poquito más clasificadas las influencias externas y las influencias internas. Tenemos aquí las externas, ya comenté la cultura, la subcultura, la demografía, el nivel social también, el comportamiento también va a depender mucho del nivel social. La familia, por supuesto que influye la familia en la manera de consumir. De manera interna, como ya dijimos, puede ser cuestiones psicológicas, cómo se siente en ese momento la persona, eso le va a dictar a la hora de poder consumir algo. Puede ser la percepción, cómo aprende, ¿verdad? La memoria, los motivos, la personalidad, como ya la comentamos, las emociones, toda esta situación psicológica que yo ya les comenté hace un rato, y bueno, actitudes también. Todo esto nos lleva a determinar o a considerar experiencias, necesidades, deseos, estilos de vida, como ya lo comenté hace un momento, nos lleva a, y muchas veces, como ya les platiqué también, el consumidor muchas veces no sabe ni lo que quiere. Entonces, de ahí la importancia que el área de marketing esté preparado para poder ofrecer o poder orientar al consumidor hacia un estilo de vida o de consumo. Como ya les decía, el consumidor ha cambiado radicalmente. Teníamos al que se consideraba el consumidor 1.0. ¿Cómo era este consumidor? Pues era un consumidor precavido, disciplinado, inocente, tenía menos opciones de lugares de compra, no había mucha competencia. Entonces era en la tienda del barrio, de la esquina, y no había otro lugar donde comprar. Y nos teníamos que ajustar muchas veces a sus condiciones. Existían menos variedad de producto, las necesidades no eran tan especializadas, inclusive ni las mismas enfermedades eran tan especializadas. Hoy tenemos mayor cantidad de enfermedades que antes ni siquiera podíamos imaginar. Los nuevos conceptos no eran de forma tan acelerada, se decía que se tenía una vida más tranquila, más pacífica, no más lenta, por supuesto, porque la Tierra sigue girando a la misma velocidad, sino que no teníamos una vida tan acelerada y eso nos hacía sentir que el tiempo se iba más lento. Se atendía a un medio ambiente menos tenso, menos fuerte. Y el Internet, pues, era un concepto muy lejano, o sea, no, ni siquiera se coincidía esa parte de la Internet, que hoy en día, pues, nos da mayor velocidad a nuestra vida. Hoy se habla de un consumidor 2.0 e incluso ya hasta podríamos hablar de un consumidor 3.0. El consumidor ya ahora es inquieto, es malicioso, es rebelde, ya no tan fácil lo convencemos, ya exige, ya pide, busca. Pues el cliente hoy en día decimos que tiene la razón, ¿verdad?
independientemente del comportamiento que tenga, eso es lo que se busca. El cliente de ahora o el consumidor de ahora, de los últimos años, muestra mayor interés por cuidar su figura, por ejemplo, va al gimnasio, hace ejercicio, toma suplementos alimenticios, tiene una proyección de vida más larga que la anterior, más grande, de mayor edad. Y bueno, pues para todo este tipo de personas es que se necesitan crear nuevas experiencias, ¿verdad? Le interesa vivir la experiencia del producto o servicio. Eh, Steve Jobs, un personaje conocido de mucho tiempo, decía que en el área de mercadotecnia deberíamos de vender experiencias, no productos, vender experiencias. Y esto hace que el comportamiento del consumidor sea diferente. Y bueno, pues estas son algunas de las referencias que utilicé para esta presentación y de mi parte sería todo. Muchas gracias, buenos días. Espero que este breve resumen pueda servir para tener una idea de a qué nos referimos cuando hablamos del comportamiento del consumidor como una herramienta importante dentro del área de marketing. Muchas gracias.